hacer un video acerca de los fármacos para la tuberculosis. Para este video tenemos la ayuda de la licenciada Micaela Mejía. Entonces vamos a iniciar. Ya, como primera pregunta tenemos, desde su experiencia, ¿cómo ha manejado a pacientes con tuberculosis? Bueno, buenos días, chicas. Muchas gracias por la invitación. Respondiendo a tu pregunta, pues los pacientes que hemos manejado con tuberculosis, pues en algunos casos han sido pacientes a los que tenemos que darles mucho seguimiento debido a que hay algunos que no aceptan esta enfermedad y que no llevan su tratamiento adecuadamente. Entonces sí tenemos que dar un cuidado minucioso y un seguimiento igualmente continuo con estos pacientes para saber si es que ellos están siguiendo bien el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado en pacientes con tuberculosis? En ellos se utiliza por lo general, dependiendo, ¿no? Si es que es su primera vez, solo la isoniazida más piramicida por 3 meses. Pero si son pacientes que ya recayeron o pacientes que tienen una tuberculosis como que resistente, ya se administran etambutol, isoniazida, piramicida y rifampicina. Y esto se les da por 6 meses dependiendo, ¿no?, de cómo va el tratamiento. Si el paciente por 2 meses no hay ningún efecto adverso ante el medicamento, no hay una resistencia a la isoniazida, pues se continúa por los 6 meses. Esto también tienen que hacer exámenes como exámenes de esputo, exámenes de laboratorio, para determinar si es que el medicamento está haciendo efecto o no. Como tercera pregunta tenemos, ¿cómo nos aseguramos de que el paciente cumpla el tratamiento? A estos pacientes, pues por lo general se los llama dentro de cada semana a retirar su medicamento, en algunos casos. En otros casos, pues se los hace visita domiciliaria cada semana, en el cual se le hace valoración con los médicos, toma de signos vitales, viendo si hay signos y síntomas que puedan haber después del tratamiento, y se les entrega los medicamentos semanalmente, no se les entrega como que todo el bulto tómese y ya, no, sino una semana voy, dejo el medicamento, le hago llenar la hoja en la cual está indicado el tratamiento que se le va a dar por la semana, se lo examina, se lo evalúa, se le pone en la hoja de evolución todo lo que se ha visto en él, y a la siguiente semana volvemos a valorar y volvemos a dar nuevamente el medicamento. ¿Sí? ¿Qué precauciones se debería tener en cuenta con un paciente con tuberculosis? Efectos adversos, como por ejemplo que el paciente me diga estoy con náuseas o me ha dado ganas de vomitar frecuentemente, no he tenido ganas de comer. Son alarmas que a nosotros nos hacen ver de que posiblemente el medicamento esté haciendo un efecto adverso, ¿no?, o un efecto secundario, alguna alergia, erupciones cutáneas. En exámenes de laboratorio también se puede evidenciar si es que hay disminución en todo su conteo hemodinámico. Eso es lo que más se puede evidenciar en ellos. Y también, sobre todo, el signo más es la tos muy frecuente de ellos. Cómo está evolucionando, si está evolucionando, está continuo o está disminuyendo. Eso serían los factores, y en parte de eso el ambiente, el entorno del paciente. Como sabemos, en enfermería no solo vemos la patología, sino también el entorno del paciente. Es decir, si yo voy a visita domiciliaria y a mi paciente yo lo encuentro en un ambiente inapropiado, con mucha suciedad, ¿cómo se puede decir?, en un entorno en donde no hay una higiene adecuada, pues todo esto nos llama la atención, porque quizás el paciente tampoco se está cuidando y las personas que están a su alrededor quizás también pueden adquirir esta enfermedad, porque sabemos que la tuberculosis es contagiosa en el aire, la bacteria puede durar hasta 8 horas en el ambiente. Entonces, si estos no tienen precaución, nosotros y las demás personas pueden contagiarse de esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos tener siempre en cuenta, no solo en el paciente, sino en el entorno y la familia del paciente. ¿Y cuáles
netamente dependiendo. Si no está dentro de un hospital, pues al paciente se le va guiando. Es decir, si yo la primera visita yo veo que su casa está en un lugar húmedo, está en un lugar desaseado, pues comunicarles que a los familiares, porque por general hay muchos pacientes que tienen sus familiares, que el área donde él está va a estar siempre ventilada, primero. Segundo, tiene que estar siempre limpio todo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos viendo el paciente cómo se encuentra. Ok, está limpio, está aseado, vamos bien. Pero si no, ok, vamos ahorita a cerrar. ¿Sí? Esos serían mis cuidados. Ahora, ya está mis primeros cuidados de su higiene, de su confort. Ahora sí me voy a la parte de medicamentos. ¿Cómo se encuentra usted tomando? Indíqueme cómo usted se toma los medicamentos. ¿A qué hora se toma? ¿Qué medicamento se toma? Después de tomar el medicamento, ¿duele o no duele algo? ¿Tiene algún malestar? ¿Sí? Porque dentro de estos medicamentos son muy fuertes, como ustedes lo saben. Entonces, si yo le digo a mi paciente, ¿a qué hora se toma? Yo me tomo a las 5 de la mañana. ¿Comió o no comió? No come porque como a las 8 de la mañana. Y después de tomarse el medicamento, ¿duele o no duele el estómago? No, sí, me duele fatal y por eso hay días que me tomo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabe qué? Vamos a modificar. Ya no se va a tomar a las 5 de la mañana, vamos a tomarnos a las 8 de la mañana después del desayuno. ¿Por qué? Porque el estómago le va a permitir digerir mejor los alimentos y la pastilla. Eso sería como que lo que podríamos hacer nosotros. ¿Qué consideraciones se debe tener en cuenta para administrar fármacos antituberculosos en pacientes con diabetes o con VIH? En estos pacientes, pues siempre tenemos que tener en consideración que dentro de estos tenemos otra patología, ¿no es cierto? Como es el VIH y la diabetes. Que estas dos patologías necesitan ser atendidos al igual que la tuberculosis. Pero si nos basamos en cuál es la más importante o cuál es la que nos va a tener un alto riesgo de mortalidad, es la tuberculosis. ¿Qué sugieren las guías? Es que primero se ataque la tuberculosis, se inicie con la tuberculosis y si después de esto se identifica VIH o diabetes, pues se continúe a las 2 semanas. En el caso de VIH, se continúa en las siguientes 2 semanas con los medicamentos antirretrovirales. ¿Sí? Y en los pacientes con diabetes, pues se debe continuar con insulinoterapia, si tiene fármacos orales, pues continuar, ¿sí? Lo que siempre debemos tener en cuenta es que primero va a ser los medicamentos de la tuberculosis. Ahora, si estos pacientes llegasen a tener alguna dificultad, algún efecto adverso a la toma de los medicamentos de la tuberculosis con el de la diabetes o los antirretrovirales, se debe comunicar a los médicos. ¿Para qué? Para que haya ajustes de las dosis o ajustes de los horarios. Y con eso el paciente puede continuar con su tratamiento y mejorando. ¿Sí? Eso es lo que se recomienda. Eso ha sido todo. Muchas gracias, Lisa, por haber colaborado con nosotros. Sí, muchas gracias. A ver, ¿qué precauciones se debe de tener en cuenta en pacientes con tuberculosis? Bueno, las precauciones principales que nosotros tendríamos que tener el tipo de aislamiento, sea tanto intrahospitalario como extrahospitalario. El contacto con estos tipos de pacientes siempre tiene que ser realizado bajo normas de bioseguridad, tanto para ti como para el paciente. Pero tú como personal de enfermería tienes que tener en cuenta el equipo de protección personal. En este caso vendría a ser lo importante lo que son las mascarillas KN95, porque recordemos que el Mycobacterium tuberculosis bovis tiene una dimensión de menos de 5 micros y el tipo de aislamiento sería respiratorio, ya que esto se contagia principalmente por aerosoles y gotas. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del medicamento antituberculosis y cuáles son los cuidados de enfermería que realizarías? Bueno, como te comentaba anteriormente, siempre depende de la predisposición del paciente. Asimismo, de factores que desencadenen estos tipos de procesos patogénicos. Por ejemplo, en pacientes con insuficiencia renal crónica, nosotros tenemos que tener en cuenta todo el volumen que pudo haber entrado y asimismo el volumen de salida. Tener lo que es una hoja de ingesta excreta para ver cómo está reaccionando el riñón hacia eliminación de ciertos tipos de fármacos.
Asimismo, el ver lo que es urea, creatinina, el boom, lo que es el ácido ureico en sangre, para ver y si no hay un deterioro clínico del riñón. Ya. Eh, ¿Qué condiciones especiales debes de tener en cuenta al administrar fármacos antituberculosis de pacientes con comorbilidad como diabetes o VIH? Ya, bueno, en pacientes con VIH es muy importante seguir este régimen terapéutico para disminuir lo que es las mortalidades de los pacientes. Hay que tener en cuenta que ellos sí toman o tienen que tener un esquema de tratamiento con los ARB, lo que son los antirretrovirales. ¿Y con el objetivo de qué? De disminuir lo que son procesos del RAM, que es la reacción adversa medicamentosa, asimismo con las interacciones medicamentosas entre fármacos, y que tengan una buena homogeneidad, es decir, que tengan una buena recepción hacia los agentes terapéuticos de lo que son los antituberculosos. Cabe recalcar también que estos pacientes con VIH que tienen también el patógeno como tal, es importante identificar si ellos han tomado anteriormente lo que son los antirretrovirales. Y si no lo han hecho, es recomendable. Bueno, la guía mismo te lo dice que es recomendable que tú comiences primero con el tratamiento antituberculoso de 2 a 8 meses. Posteriormente a esto, tú inicias con lo que son los antirretrovirales, ya que esto ha dado un gran beneficio a la parte del usuario. Ya. ¿Qué medidas de aislamiento implementas cuando el paciente está en una fase activa con la enfermedad? Ya, como te dije, bueno, el paciente, bueno, según la guía te dice que puede tener el uso de mascarillas quirúrgicas cuando esté en los pasillos o en la unidad hospitalaria. Sin embargo, tú como personal de enfermería y de salud tienes que tener en cuenta que, como te dije anteriormente, el Mycobacterium es una bacteria de 5 micros, que es muy diminuto. Entonces, esto suele pasar de una persona a otra. El material y el equipo de protección personal es muy importante para nosotros los enfermeros, médicos y personal de salud, porque garantizas tu seguridad y asimismo del usuario y de los pacientes. El tipo de aislamiento es lo más importante. Si nosotros podemos aislar a esta persona en una habitación diferente, es lo ideal. Y siempre cuando vayamos a manejar el esputo, siempre con el equipo de protección personal. ¿Ha tenido experiencia con pacientes con tuberculosis multiresistentes y cómo varía el tratamiento? En lo personal no he tenido mucho acercamiento con pacientes que sean multidrogoresistentes. Sin embargo, se podría decir que aquí se aplica lo que son los esquemas de tratamiento. Cuando es multiresistente, entonces nos vamos a los fármacos de segunda línea. No vamos primero a los que son los de primera línea, que son el etambutol, la rifan, entre otros. No lo vamos a eso, sino nos vamos hacia los de segunda línea y damos una continuidad y una fase intensiva, en donde esta fase intensiva de continuidad se da desde 2 hasta los 6 meses. Y si posteriormente en los diagnósticos y en la valoración sigue siendo positivo, se extiende un mes más. Ya. Muchas gracias por su entrevista. Claro, no hay problema. Ya luego le mando todo. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Ariel Villarreal, que nos va a ayudar a responder algunas preguntas sobre los antituberculosis. ¿Me puede decir desde su experiencia cómo ha manejado a pacientes con tuberculosis? Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, el manejo de pacientes con tuberculosis es muy diferente en tanto en centros de salud como en hospitalizaciones. En este caso, en centro de salud, nosotros lo que tenemos que hacer es recordar que el paciente es un ser holístico. Esto quiere decir que es más allá de dar solo medicaciones o la farmacología, tenemos que ver los aspectos físicos, mentales, psicológicos, éticos y morales del paciente. En este caso, nosotros tenemos que valorar todo eso para dar una atención integrada. Bueno, una vez que nosotros hemos valorado en principio nuestro paciente, pues ahí sí tendríamos que diagnosticarlo o hacer pruebas para diagnosticar si el paciente primordialmente está afectado con el Mycobacterium tuberculosis. En este caso, nosotros hacemos lo que es la prueba de esputo. Las pruebas de esputo, pues siempre se lo realizan a los pacientes en horas de la mañana, en donde nosotros les entregamos un frasquito y el paciente tiene que colocar su muestra. Y posteriormente esta muestra se tiene que llevar a análisis al laboratorio. Para posteriormente, después de 72 horas, el diagnóstico se puede confirmar. Asimismo, puedes hacer lo que es una prueba de PCR cuantitativa en tiempo real, que de esta manera es mucho más factible y mucho más rápida para una valoración temprana. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado en pacientes con tuberculosis? Ya, a ver, el tratamiento
vendría a ser siempre guiado a la tuberculosis, porque nosotros recordemos que hay dos tipos de tuberculosis. Una que es intrapulmonar y la otra que son extrapulmonares, o sea, afecta a distintos órganos, no solo a nivel pulmonar. En este caso, pues, asimismo se subdivide esta categoría de intervenciones en dos subgrupos importantes, a los que son con TB sensibles y a los que son con resistencia. En este caso, a los que son con TB sensible, pues nosotros tenemos lo que es un esquema de tratamiento, en el cual conlleva lo que es 4-isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Esto se da a un tiempo de 6 meses. Esto prácticamente se lo da a pacientes que no han tenido contacto con esta bacteria o son casos nuevos. Y por otro lado también tenemos los mismos, la primera línea de fármacos, que es la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, pero esto se da a partir del 9º mes en pacientes que ya han tenido una atención anterior, pero han abandonado o han tenido un fracaso en el tratamiento. Y ahora tenemos los que son también con resistencia. Asimismo, estos se subdividen en dos clases, lo que es una fase intensiva y otras con continuidad. En la fase intensiva, nosotros acudimos a lo que son con fármacos de segunda línea. Tenemos lo que es también la isoniazida, la rifampicina, el metroxinidazol y la kenimiacida. Esos fármacos son de segunda línea, en donde se tiene que dar cada 4 horas, pero asimismo durante 4 meses. Y si persiste como tal la tuberculosis, cuando se le hace estos diagnósticos, se extiende hasta un 6º mes. Ya, ok. ¿Qué tipo de tuberculosis ha visto con mayor frecuencia? Bueno, esto se podría decir que a nivel de centro de salud se puede encontrar más en un 80% lo que es tuberculosis intrapulmonar, con afecciones lo que son pulmonares. Sin embargo, el 20% se ha podido observar que son extrapulmonares y más afecta a las personas con VIH, a lo que llega a afectar lo que son a los ganglios linfáticos. Ya. ¿Qué signos o síntomas observa después de la administración de las antituberculosis? Bueno, gran parte de los pacientes que han tenido el seguimiento con estos fármacos antituberculosos no han presentado como tal una reacción adversa o un deterioro clínico en su continuidad. Sin embargo, una pequeña cantidad de pacientes sí han tenido como que el RAM, lo que es una reacción adversa medicamentosa. Pero esto precede mucho ante muchas comorbilidades que el paciente llegó a presentar antes del tratamiento. Por ejemplo, insuficiencia renal crónica, lo que es también una insuficiencia hepática, diabetes y VIH, en donde, por ejemplo, en lo que son las hepatitis, se ha podido observar que los pacientes ha habido una gran elevación de enzimas transaminasas y por ende te da lo que son las ictericia. Asimismo, insuficiencias renales, donde te da una glomerulopatías, nefropatías en pacientes diabéticos. Ya. ¿Cómo nos aseguramos de que el paciente cumple el tratamiento? Bueno, como personal de enfermería del sector salud, nosotros tenemos que tener en cuenta que el seguimiento de los pacientes se debe siempre tener en cuenta desde el centro de salud, porque nosotros, bueno, siempre brindamos nuestra atención, siempre le vamos a preguntar sus datos generales al paciente, número de teléfono, celular, dirección exacta, y nosotros damos un seguimiento al paciente. Cabe recalcar, y de suma importancia, que nosotros en el centro de salud mismo les damos los fármacos, no se llevan los pacientes. Entonces, ellos mismos siempre en un determinado día, ellos vienen para tomar lo que es la medicación. Y nosotros anotamos el día con la fecha y la hora exacta en donde se llegó a tomar esa medicación. Un registro. Exacto, un registro. Okay.